¿Alguna vez te has preguntado por qué, entre tantas opciones, los demonios pidieron entrar en los cerdos? La historia del exorcismo de Gadarens es uno de los momentos más intrigantes del ministerio de Jesús, lleno de simbolismo y profundas revelaciones sobre el mundo espiritual. Pero hay un detalle que mucha gente ignora y puede cambiar su forma de ver ese pasaje. En este estudio, exploraremos la confrontación directa entre Jesús y las fuerzas del mal, comprenderemos el significado detrás de la posesión demoníaca y descubriremos cómo este evento impactó no solo a los Gadarens, sino también la economía y la fe de esa región. Prepárate para ideas que van más allá de la superficie. Si alguna vez ha tenido preguntas sobre este pasaje o desea fortalecer su comprensión del reino de Dios, este estudio traerá respuestas sorprendentes. Y al final, le haré una pregunta que pueda convertir su visión de fe y conversión. Ahora, dime, ¿has notado la elección de los cerdos? Buscarnos juntos en este misterio. Desde el comienzo de su ministerio, Jesús enfrentó una oposición directa de Satanás. El primer gran choque tuvo lugar en el desierto, donde, después de 40 días de ayuno, el enemigo trató de desviarlo de su misión. Satanás ofreció poder, riquezas e incluso cuestionó la identidad de Jesús como el Hijo de Dios. Pero en cada tentación, Jesús respondió con la palabra, demostrando que su autoridad provenía del Padre y no de las ofertas ilusorias del diablo. Esta victoria marcó el comienzo de la batalla espiritual que se desarrollaría a lo largo de su ministerio. Los enfrentamientos no se detuvieron allí. Cada vez que Jesús anunciaba el reino de Dios, los demonios se manifestaban, reconociendo su identidad y temblando ante su presencia. Uno de los episodios más llamativos fue el encuentro con los Gadarens, donde los espíritus inmundos, que esclavizaban a 2 hombres, reconocieron a Jesús y rogaban que no fueran enviados al abismo. El simple hecho de que su presencia provoca esta desesperación ya demostró su autoridad suprema sobre la oscuridad. Pero Satanás no solo actuó a través de los demonios. La oposición a Jesús también vino de los religiosos de la época, quien, cegado por el orgullo, rechazó su mensaje. Los fariseos y saduceos probaron constantemente a Jesús, tratando de desacreditarlo ante la gente. El enemigo usó estos trucos para tratar de bloquear la propagación del evangelio, pero la verdad siempre prevaleció. Con cada ataque, Jesús reveló más sobre su misión y la necesidad de conversión. Esta lucha entre la luz y la oscuridad no se limitó al pasado. Hasta el día de hoy, el enemigo busca formas de desviar a las personas de la fe, ya sea a través de dudas, distracciones o tentaciones. Pero la respuesta sigue siendo la misma: conocer la palabra y seguir siendo firme. Justo cuando Jesús ganó en el desierto, también podemos ganar si realmente estamos castigados. Después de todo, la confrontación espiritual todavía ocurre. La pregunta es en qué lado estamos. Poco después de ser bautizado, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Durante 40 días y 40 noches, ayunó, preparándose para el comienzo de su ministerio. Fue en este momento de debilidad física que el diablo intentó actuar, mostrando cómo el enemigo siempre ataca cuando somos vulnerables. Pero Jesús, incluso agotado, se fortaleció espiritualmente. No cedió a ofrendas engañosas, demostrando que su misión no se guió por el deseo de poder o consuelo, sino por la voluntad de Dios. La primera tentación fue un ataque directo a las necesidades básicas. Satanás sugirió que Jesús transformara las piedras en pan. Después de todo, tenía poder para eso. Pero Jesús respondió con las Escrituras: no solo el hombre vivirá al hombre, sino de cada palabra que procede de la boca de Dios. Mateo 4:4. Dejó en claro que la verdadera fuente de apoyo no es solo comida física, sino la dependencia total del Padre. En la segunda tentación, Satanás intentó usar la propia palabra de Dios, desafiando a Jesús a arrojarse desde la cima del templo para probar su identidad. El enemigo conoce las Escrituras, pero las distorsiona a engañar. Pero Jesús respondió con equilibrio y sabiduría: no probarás al Señor, tu Dios. Mateo 4:7. Esta alerta vale hoy.
¿Cuántas veces las personas requieren signos y milagros como prueba de la existencia de Dios? Cuando, de hecho, la fe debe basarse en la confianza en su palabra. El tercer ataque fue una propuesta descarada de poder. Satanás ofreció a Jesús todos los reinos del mundo a cambio de adoración. Pero, ¿cómo podría doblarse el Hijo de Dios ante un impostor? La respuesta fue categórica para el Señor: tu Dios adorará y solo le servirá. Mateo 410. Jesús ganó y Satanás tuvo que retirarse. Este episodio nos enseña que la victoria espiritual no proviene de lo que vemos o sentimos, sino por firmeza en la palabra. Siempre habrá atajos tentadores, pero el camino de la fe requiere fidelidad. Pocos pasajes demuestran claramente el poder de Jesús sobre las fuerzas oscuras, como el encuentro con los endémicos de Gadarens. Tan pronto como Jesús vino a esa región, 2 hombres poseídos vinieron a encontrarse con él. Eran violentos y vivían lejos de la sociedad, dominados por espíritus inmundos. Ningún ser humano podría contenerlos, pero antes de Jesús los demonios desesperados, sin él tenía que decir una palabra, ya sabían que estaban ante el Hijo de Dios y que su tiempo para atormentar esas vidas fue al final. Lo más impresionante es la reacción de los demonios mismos. No argumentan, no se resisten, solo reconocen la autoridad de Jesús. Saben que Él tiene poder de enviarlos al abismo y, por lo tanto, hacer una solicitud inusual. Quieren permiso para ingresar a una manada de cerdos. Esto nos revela algo profundo. Incluso en el reino espiritual, no pasa nada sin el permiso de Dios. Satanás y sus demonios no tienen libertad absoluta, pero están sujetos al mandato del Todopoderoso. Jesús da permiso, y los demonios entran a los cerdos, que inmediatamente se arrojan al mar y se drailizó. Este detalle plantea muchas preguntas. ¿Por qué los espíritus inmundos eligieron a los cerdos? ¿Qué significa esto para comprender el mundo espiritual? Este evento tuvo un impacto en la economía de la región, ya que la creación de cerdos fue una fuente de apoyo para Gadarens. Pero sobre todo, ha demostrado que la liberación de una vida vale más que cualquier dado material. Este episodio nos enseña que Jesús no solo tiene autoridad sobre los demonios, sino que también decide su destino. Y si los espíritus malignos ellos mismos reconocen quién es, ¿cuánto más debemos confiar en su poder? El reino de Dios no está hecho de vacío, sino de transformación real. La pregunta es: ¿estamos listos para permitirle liberarnos de todo lo que nos esclaviza? Después de demostrar su autoridad sobre los demonios, Jesús también reveló su poder sobre la enfermedad. En Capernaum, le trajeron un paralítico que yacía en una camilla. Pero en lugar de simplemente sanarlo, Jesús hizo algo sorprendente: declaró que sus pecados fueron perdonados. Esto generó una indignación entre los escribas, que pensó: ¿quién piensa que es perdonar los pecados? Para ellos, solo Dios podría hacer algo así. Pocos sabían que estaban ante el Hijo de Dios mismo. Jesús, conociendo sus pensamientos, desafió sus creencias. ¿Qué es más fácil? Decir tus pecados son perdonados o levantarte y caminar. Mateo 9:5. Para demostrar que tenía autoridad en el mundo físico y espiritual, ordenó que el paralítico se elevara. Y antes de todo, el hombre se puso de pie y se fue a casa. Fue un milagro completo, no solo físico, sino también espiritual. Ese hombre recibió no solo curación para el cuerpo, sino la liberación de su alma. Este pasaje nos enseña algo esencial: Jesús siempre trata la raíz del problema. Para muchos, la mayor necesidad de este hombre era caminar nuevamente. Pero Jesús sabía que lo más importante era su restauración espiritual. ¿Cuántas veces solo buscamos soluciones a nuestros problemas externos, mientras que el verdadero milagro comienza dentro de nosotros? La curación del cuerpo es importante, pero la liberación de pecado es el mayor regalo que podemos recibir. Este milagro también nos recuerda que la fe puede ser colectiva. La Biblia dice que Jesús vio la fe de los amigos del paralítico y la respondió. Esto nos anima a interceder para aquellos que necesitan salvación. Además,
La curación física era una prueba visible de la autoridad de Jesús, confirmando que no era solo un predicador o profeta, sino el rey mismo del reino de Dios. Hoy, continúa ofreciendo perdón y transformación. La pregunta es: ¿estamos listos para aceptar esta gracia? La reunión de Jesús con los Gadarens es uno de los pasajes más impactantes del Nuevo Testamento. Cuando llegó a esa región, encontró a 2 hombres poseídos por demonios, que vivían aislados, atormentados y sin control sobre sus vidas. Eran tan violentos que nadie se atrevió a pasar de esa manera. La presencia de Jesús, sin embargo, fue suficiente para cambiar todo. Al ver al Señor, los demonios se manifestaron, reconociendo inmediatamente la autoridad de Jesús y, con un grito, le pidieron que no los atormentara. Este reconocimiento de demonios es revelador. Sabían que Jesús era el Hijo de Dios, la mayor autoridad sobre el reino espiritual. Su declaración es un testimonio que incluso las fuerzas oscuras, que intentan engañar y destruir, reconocen la supremacía de Jesús. No dudaron de su identidad, pero por el contrario, se desesperaron por su presencia. Esto nos recuerda que incluso cuando enfrentamos batallas espirituales, debemos estar seguros de que el poder de Jesús es mayor que cualquier adversidad. La solicitud de los demonios que se enviarán a los cerdos es curiosa y simbólica. En lugar de ser enviados al abismo, pidieron entrar en una manada de cerdos que pastaban en las colinas. Jesús permitió, e inmediatamente a los cerdos tomados por los demonios, arrojados al mar y ahogó. Este evento no fue solo una demostración del poder de Jesús, sino también una alerta sobre el destino final de las fuerzas malvadas. Nos muestra que al final el mal será consumido y destruido. Esta liberación de los Gadarens no es solo un milagro de curación, sino un acto de completa liberación. Jesús no solo restauró la cordura de los hombres, sino que los liberó del dominio del dominio. Es un recordatorio para todos nosotros que cuando le damos nuestras vidas a Jesús, no solo somos sanados, sino que estamos liberados de las corrientes del pecado y la opresión. Este acto de liberación es un reflejo del reino de Dios, donde el Hijo de Dios ejerce autoridad y poder para transformar nuestras vidas. Después del impresionante exorcismo realizado por Jesús, las reacciones de los Gadarens fueron variadas y, en muchos sentidos, sorprendentes. En lugar de maravillarse con la curación y la transformación de esos 2 hombres, que una vez vivieron en condiciones deplorables y ahora eran libres, la mayoría de la comunidad le pidió a Jesús que abandonara la región. Estaban más preocupados por el daño causado por la pérdida de cerdos, que se habían ahogado en el mar, que por el milagro que había ocurrido ante sus ojos. Esta solicitud de eliminación de Jesús revela una dureza de corazón y una resistencia al reino de Dios. Lo que es más impresionante en este episodio es la prioridad que los Gadarens dieron a sus riquezas. La economía local se vio afectada, y esto generó miedo. El miedo no era perder la opresión demoníaca, sino perder algo material y tangible. Este contraste nos hace reflexionar sobre nuestras propias prioridades. A veces podemos estar tan atrapados con lo que es material, ya sea dinero, estado o bienes, que preferimos ignorar el trabajo transformador que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Cuántas veces intercambiamos la presencia de Dios por algo que al final no tiene valor eterno? Mientras tanto, el ahora curado, administrado, tenía un deseo sincero: quería seguir a Jesús. Él, que había experimentado la liberación y el poder de Dios, quería estar con el lado de los que lo habían curado. Pero sorprendentemente, Jesús le dijo que regresara a su casa y fuera testigo de la suya. Esto nos muestra que a menudo nuestro testimonio de fe debe comenzar donde estamos. Nuestra transformación, como la de Gadarens, no es solo para nosotros, sino para impactar a los que nos rodean. Estas reacciones también nos enseñan algo importante sobre cuántas personas responden al Evangelio hoy. Algunos, como los Gadarens, tienen una profunda resistencia al cambio y prefieren mantener el status quo, incluso si eso significa perder la oportunidad de experimentar una transformación real.
La pregunta es, ¿estamos realmente dispuestos a dejar que Jesús entre en nuestras vidas y nos haga cambiar? ¿O, como los Gadarens, vamos a pedirle que se aleje, temiendo los costos de la verdadera liberación? El episodio de los Gadarens nos enseña muchas lecciones valiosas sobre la naturaleza de la resistencia humana al reino de Dios. Primero, podemos ver que los demonios mismos, a pesar de ser rebeldes contra Dios, reconocieron la autoridad de Jesús. Sabían quién era, pero sin embargo se negaron a someterse. Esto nos muestra que la fe no es una cuestión de conocimiento intelectual, sino de humildad y rendición. Sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, pero ¿cuántas veces, como los demonios, se niega a rendirse a Él? Otro punto importante es la reacción de los Gadarens. En lugar de estar agradecidos por la liberación de las endémicas, preferían a Jesús irse. Esto refleja la resistencia que muchas personas tienen al reino de Dios cuando sus prioridades están en riesgo. Jesús vino a salvar, sanar y libre, pero a menudo preferimos aferrarnos a las cosas que son cómodas, incluso si eso significa permanecer atrapado al pecado. Al igual que Gadarens, muchos prefieren la seguridad de las riquezas temporales a la transformación espiritual que Jesús ofrece. La historia también revela lo que sucede cuando Jesús somos verdaderamente liberados por Jesús. El hombre curado, a diferencia de Gadarens, quería seguir a Jesús. Había vivido la transformación y ahora deseaba estar en presencia de aquellos que lo habían liberado. Pero Jesús le dio una misión: volver a su casa y ser un testimonio de los demás. Esto nos enseña que la verdadera libertad no es solo un privilegio personal, sino una misión. Estamos llamados a compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, no solo para nosotros mismos, sino para impactar a los que nos rodean. Finalmente, aprendemos que la resistencia del Evangelio puede ser externa e interna. A veces, el mayor obstáculo para la transformación es nuestro propio corazón, que está unido al pecado, orgullo o apego a los bienes materiales. La verdadera libertad llega cuando estamos dispuestos a abandonar nuestra resistencia y permitir que el poder de Dios opere en nuestras vidas. Así como Jesús liberó a los Gadarens, Él también quiere liberarnos de todo lo que nos encarcela, lo que nos lleva a una vida de plenitud y propósito. Después de la liberación de los Gadarens, el Evangelio comienza a expandirse más allá de las fronteras de Galilea, llegando a nuevas regiones y culturas. Un punto crucial aquí es el hecho de que Jesús no solo vino a los judíos, sino a todos. Cuando sanó a los Gadarens, que eran gentiles, mostraba que la salvación no tenía barreras étnicas o culturales. El Evangelio es para todos, judíos y gentiles, ricos y pobres, sanos y enfermos. La misión de Jesús no se limitaba a una gente específica, sino que tenía como objetivo llegar al mundo entero. Esta idea de inclusión es fundamental para comprender el reino de Dios, no importa quién sea o dónde viene. La oferta de salvación es para todos los que creen. Esto es especialmente relevante en el contexto de la oposición que Jesús enfrentó. Los judíos, que esperaban un Mesías militar que los liberó del dominio romano, vieron con resistencia esta expansión del Evangelio a los gentiles. No entendieron por qué Jesús, el Hijo de Dios, se asociaba con los extranjeros, los que están fuera del pacto de Israel. Pero Jesús desafió estas expectativas, mostrando que el reino de Dios no era territorial ni político, sino espiritual. Estaba inaugurando un nuevo momento, donde la salvación no estaría limitada por el origen étnico o la religión, sino por la fe en Dios y su plan de redención. La misión de Jesús nos enseña que debemos estar dispuestos a llevar el Evangelio a todos sin distinguir a las personas. A menudo creamos barreras en nuestras propias mentes sobre aquellos que merecen escuchar las buenas noticias. Pero Jesús nos llama a expandir nuestra visión y llegar a aquellos que quizás sean más difíciles de tocar, los marginados, aquellos que viven en otras culturas e incluso aquellos que se oponen al reino de Dios. Si Jesús puede sanar a los Gadarens y extenderles su gracia, también debemos estar dispuestos a extender el amor de Cristo a todos sin excepción. La expansión del Evangelio no se trata solo de ir a otro lugar,
sino también para ampliar nuestra comprensión del reino de Dios. El reino no se limita a lo que vemos o entendemos, va más allá, llegando a todos los que aceptan a Jesús como Señor y Salvador. Jesús rompió barreras al ir a los gentiles y enviar a sus discípulos para hacer discípulos de todas las naciones. El desafío para nosotros hoy es reflexionar sobre cómo estamos participando en esta misión de expansión, ya sea compartiendo el Evangelio con los demás o reflejando el amor de Dios en nuestras acciones diarias. La historia de Gadarens y el poder de Jesús sobre los demonios, la enfermedad y cada forma de opresión espiritual nos enseñan lecciones profundas que siguen siendo aplicables hasta el día de hoy. Vivimos en un mundo donde a menudo valoramos riquezas y materialismo que las transformaciones espirituales. La reacción de Gadarens al milagro de Jesús es un reflejo de esto. Estaban más preocupados por el dado económico de los cerdos muertos que por la liberación de los hombres endémicos. Esto nos hace preguntas: ¿cuál es nuestra verdadera prioridad? ¿Estamos dispuestos a sacrificar qué materiales buscar lo que es eterno? En el contexto actual, muchos viven en busca de satisfacción en la riqueza, el estado o el placer inmediato. Sin embargo, estos cerdos de nuestro tiempo pueden ser todo lo que nos impide experimentar la verdadera libertad en Cristo. El apego al pecado, la vanidad y la búsqueda incesante del consuelo material puede mantenernos atrapados y alejarnos del reino de Dios. Jesús nos llama a reflexionar sobre las prioridades en nuestras vidas, que estamos dispuestos a perder para lograr la verdadera paz y liberación que ofrece. A menudo, el mayor obstáculo para nuestra transformación no es en las circunstancias externas, sino dentro de nosotros mismos, por temor a dejar lo que sabemos y abrazar lo desconocido. Además, la invitación a la misión es clara justo cuando Jesús envió al hombre curado a su hogar para presenciar su transformación. También estamos llamados a ser testigos vivos del poder de Dios en nuestras vidas. La misión de compartir el Evangelio no es solo para expertos, sino para todos aquellos que han experimentado la gracia de Jesús. Cuando recibimos la liberación, nos envían al mundo para que otros también puedan ser tocados por esta transformación. Nuestra fe no debe mantenerse, sino compartida con los demás, de modo que la luz de Cristo brilla en un mundo que todavía vive en la oscuridad. Finalmente, el ejemplo de Jesús para curar a los Gadarens y extender su gracia a los gentiles nos desafía a ser inclusivos en nuestro amor y en nuestro testimonio. El Evangelio no significa personas, y debemos ir más allá de nuestras zonas de confort y nuestras propias barreras para llegar a todos los que necesitan a Jesús. La salvación no es solo para aquellos cercanos, sino también para aquellos que están distantes. Debemos estar dispuestos a ser los instrumentos de Dios, trayendo su mensaje de liberación a todos los que necesitan, independientemente de quiénes son o de dónde vienen. Ahora, con todo lo que exploramos, es hora de reflexionar cómo ha tratado las prioridades en su vida. ¿Te has apegado a lo que es material, a lo que es visible y transitorio, que a lo que es eterno? La historia de los cerdos y los Gadarens nos desafía a abandonar el pecado y las preocupaciones mundanas para abrazar la transformación que solo Jesús puede proporcionar. Después de todo, si tiene poder sobre los demonios, la enfermedad e incluso las fuerzas de la naturaleza, no hay nada en su vida que no pueda transformar. Es posible que no hayas vivido una experiencia de liberación como Gadarens, pero la invitación de Jesús es la misma. Te está llamando a una transformación radical. La pregunta es: ¿estás dispuesto a dejar los cerdos de tu vida para experimentar la verdadera libertad y paz que solo Él puede dar? Esta es la gran lección que nos ofrece este pasaje. No importa lo que haya vivido o lo que se enfrente, Jesús tiene el poder de cambiar su vida. Si este contenido ha tocado su corazón y desea continuar el viaje con nosotros, suscríbase al canal, active notificaciones y siga otros videos que lo ayudarán a profundizar la fe. No dejes que mañana la decisión de seguir a Jesús hoy. El reino de Dios está a tu alcance.